Práctica de función exponencial y función logarítmica. Veamos este ejercicio. Considere la siguiente gráfica de una función exponencial f de la forma f de x igual a la x. Bien, vemos que es una función exponencial porque la x está en el exponente. Vemos que la gráfica es decreciente y además tenemos un par ordenado que cuando x vale menos 2, y vale 4 y no conocemos el valor de a, pero bueno, sabemos que f de x es y es igual a la x y acá, y tengo un par ordenado para trabajar esa ecuación, que y es 4, no conozco a, pero sí sabemos que x es menos 2. Ese exponente queremos eliminarlo, sabemos que el 4 tiene un exponente 1, y para eso vamos a dividir entre menos 2, pero entonces hay que dividir entre menos 2 a este lado. Si colocamos 4 elevado a la 1 sobre 2, vamos a obtener el valor de a, que sería 1/2. Por lo tanto, esta función, que desconocíamos el valor de a, va a ser f de x igual a. ¿Y cuánto es nuestro a? 1/2 a la x. Ahora sí, considere las siguientes proposiciones referidas a la función f. El valor de a es 2. Falso, ya averiguamos que a es en realidad 1/2. Además, no podría ser 2 porque si fuera 2 es un valor mayor a 1. Y cuando la base es mayor a 1, la función es estrictamente creciente. Por lo tanto, no tiene sentido de que sea 2. Veamos la proposición 2. Si x es mayor a 0, es decir, esta parte de x, veamos qué pasa. Si tomamos un valor de x acá, cualquiera, el 1, el 2, el 3, cualquiera que sea mayor a 0, ese x no va a subir mucho. Es decir, el f de x, la respuesta, la imagen, no es un valor muy grande. Vea que sube muy poco para alcanzar la gráfica. Es decir, f de x, la imagen, es más pequeña que 1. Pero siempre, toda imagen tiene que ser mayor a 0, ya que la función exponencial siempre está sobre 0 en y. Es decir, ese f de x, esa respuesta va a estar entre 0 y 1. Por lo tanto, es correcta. Así, solo la 2 es verdadera. Veamos ahora la pregunta 2, también referida a la misma gráfica. Nos da también dos proposiciones. Dice que el gráfico de f interseca el gráfico que 0,1 pertenece al gráfico de f. O sea, 0 en x, 1 en y. Claro, la función exponencial siempre pasa por 1 en y, por lo tanto es verdadera. Y la gráfica es decreciente. Si vemos que efectivamente es decreciente, es decir, ambas son verdaderas. Ejercicio 3. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f con f de r a r más dada por f de x igual a 2 a la x. Note que esta función, como tiene la x en el exponente, es una función exponencial. La función exponencial es de la forma f de x igual a la x. Si lo planteamos como una ecuación, sería y igual a la x, que por cierto, esta función es biyectiva, por lo tanto, posee inversa. La inversa consiste en intercambiar el dominio y el codominio, es decir, esta y pasaría a ser x elevado a y la x pasaría a ser y. Ahora habría que despejar esta y. Para hacerlo, para despejar un exponente se hace por medio de un logaritmo, donde se conserva la misma base y la x pasaría a estar con el logaritmo. Así,
la función inversa de f, entonces ponemos un menos 1 para indicar que es la inversa, sería logaritmo base a de x. Entonces, la inversa de una función exponencial es una función logarítmica que tiene su misma base. Dice la primera proposición, la inversa de f, bueno, veamos, aquí tenemos a f, entonces su inversa sería, conservamos la misma base, logaritmo base 2 de x, está dada por f menos 1 de x igual a logaritmo base 2 de x, correcto. Proposición 2, la gráfica de f, note que habla de f, no habla de su inversa, o sea, habla de la función original. Y como esta función original es una exponencial, donde su base es 2, que es más grande que 1, es una función estrictamente creciente, donde no toca el eje x es una asíntota, pero sí interseca el eje y, porque toda exponencial pasa en y por 1. Veamos, dice la gráfica de f interseca el eje de las abscisas, o sea el eje x, falso. Debería ser no interseca el eje x, pero no interseca el eje de las ordenadas, y, falso, sí lo interseca, por lo tanto no es verdadera. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 1. Ejercicio 4. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por f de x igual a logaritmo base a de x, una función logarítmica. Recordemos que la función logarítmica siempre interseca el eje x en 1 y el eje y es una asíntota, donde 9,2, o sea, cuando x vale 9, la imagen sube hasta 2. Muy bien. Entonces es una función que va a pasar por este punto y por este punto. Y es asintótica al eje y. Vemos que entre más avance x, más alto es la imagen, o sea, es estrictamente creciente. Cuando una función logarítmica es creciente, cuando el valor de a es más grande que 1. Bien, veamos que la primera proposición dice que a es un elemento que está entre 0 y 1. Por lo tanto, esa primera proposición es falsa. Veamos la segunda proposición. F de un medio, o sea, cuando x vale un medio, es mayor que 0. Un medio es un número más pequeño que 1, 0,5. Vemos que en esta parte de la gráfica, el valor de f de x es negativo, es decir, está por debajo de 0, está en la parte negativa. Debería ser menor a 0, falsa. En realidad, ninguna de las proposiciones son verdaderas. Ahora, veamos. También podríamos haber hecho esto. Tenemos una función logarítmica con un par ordenado 9,2. Bien, f de x es y igual a logaritmo base a de x, donde x es 9 y y es 2. Tenemos un par ordenado. Entonces sería 2 es igual a logaritmo base a de 9. A es la base, 2 sería el exponente y 9 el resultado. Es decir, lo pasamos a exponencial. Ahora, este 9 tiene exponente 1. Para eliminar este 2 lo ponemos aquí en fracción del exponente, y si colocamos esto en la calculadora tenemos que a vale 3. Entonces la función sería logaritmo base 3 de x. Recuerden que la proposición primera decía que a estaba entre 0 y 1. Falso, porque 3 no está entre 0 y 1.
Bien, luego, si evalúo f de 1/2, sería logaritmo base 3 de 1/2. Que si colocamos eso en la calculadora, logaritmo base 3 de 1/2, obtenemos un número 0,63. Entonces tenemos que esto sería menos 0,63, que es menor a 0, contrario a lo que decía la proposición número 2, que decía que era mayor a 0. Igual, nos dio ninguna. Para los ejercicios 5 y 6 trabajaremos con esta función exponencial. Entonces sería y igual a la x, donde no conocemos la base, pero sí conocemos un par ordenado, que cuando x vale 2, y vale 4. Entonces tenemos que 4 es igual a la 2. Este 4 tiene un 1. Y para eliminar este 2 lo ponemos a dividir ese 1. Si colocamos esto en la calculadora, obtenemos que 2 es a. Por lo tanto, esta función sería f de x y en lugar de a sería 2 a la x. Que como 2 es mayor que 1 es creciente, que coincide con la gráfica, que vemos que es estrictamente creciente. En la pregunta 5 vemos que dice que la primera proposición a es mayor a 1. Sí, claro, porque es 2. Además, con solo ver que es estrictamente creciente, sabemos que es verdadera. Luego dice que cuando x vale 3, la gráfica sube hasta 8. Y es 8. Entonces evaluémoslo acá. F de 3 sería elevar 2 a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. Verdadero. Cuando x vale 3, la gráfica subiría hasta el 8. Por lo tanto, ambas proposiciones son verdaderas. En el ejercicio 6, la primera proposición dice que cuando x vale 0, y vale 1. Ciertamente, la función exponencial cuando x vale 0, y vale 1. Siempre interseca el eje y en 1, verdadera. Perdón. La número 2 dice, si x es menor que 0, o sea, si tomo un x por acá, veamos qué pasa. Ese x no sube tanto, quedaría por ahí. Vemos que llega por acá. La imagen, la f de x, estaría por debajo de 1, pero por encima de 0. Exactamente como dice acá, f de x está entre 0 y 1. Ambas son verdaderas. Ejercicio 7. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f con f de r a r más dada por f de x igual a 3 a la x. Vemos que tenemos una función exponencial. Recuerde que la inversa de una función exponencial es una logarítmica, donde se conserva la misma base. Proposición número 1. La inversa de f está dada por f menos 1 de x igual al logaritmo base 3 de x. Correcto. Proposición número 2. La gráfica de f interseca al eje de las ordenadas. Como habla de f, está hablando de esta función original, que es una exponencial con base mayor a 1. 3, estrictamente creciente. Recuerde que la exponencial no interseca x, pero sí interseca y en 1. Interseca el eje de las ordenadas, o sea, el eje y, ¿cierto? Pero no interseca al eje de las abscisas, x, ¿cierto?
¿Cuál o cuáles son verdaderas? Ambas. Ejercicio 8. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por f de x igual al logaritmo base a de x. Entonces y igual al logaritmo base a de x. No conozco la base, pero 8,3 es un elemento del gráfico. O sea, 3 es igual al logaritmo base a de 8. Lo pasamos a exponencial, la base es a, 3 sería el exponente y 8 el resultado. Entonces tenemos que este 8 tiene un 1 y para eliminar este 3 lo colocamos, pasamos a dividir ese 1. Si colocamos 8 a la 1/3 en la calculadora, obtenemos que a vale 2. Por lo tanto, esta función sería f de x igual al logaritmo base 2 de x. O sea, es una función estrictamente creciente. Además, como es una función logarítmica, sabemos que interseca el eje x en 1. Y como tiene este par ordenado, que cuando x vale 8, sube hasta 3. Por lo tanto, tendría que ser este movimiento. Entonces vemos que es estrictamente creciente. ¿Cuándo una función logarítmica es creciente? Cuando su base es mayor a 1. Proposición número 1. A está entre 0 y 1. Falso. Vemos que A es mayor que 1, es 2. Proposición número 2. Cuando x vale 2, y vale 1. Entonces tendríamos que evaluarlo acá. Cuando x vale 2, sería logaritmo base 2 de 2. Prueben en su calculadora logaritmo base 2 de 2, obtenemos 1. Por lo tanto, tenemos que la respuesta es 1. Es decir, que cuando x vale 2, y vale 1. Justo como dice la proposición. Por lo tanto, solo la 2 es verdadera.